un día en el gran juicio, en el gran trono blanco, ahí es donde van a ver sus familiares. Pero algo que es lamentable, que si la persona que está en vida, que perdió un familiar, que se fue en pecado, en el día del juicio lo verá por ese momento y luego no lo verá nunca más porque estará en el infierno desde ahí, desde el momento que sea juzgado y echado al infierno. Entonces, es por esta razón que siempre nosotros como cristianos tratamos de decirle al mundo, a la humanidad, a la gente que nos escucha, a la gente que nos conoce a nosotros los evangélicos, que traten de ordenar y arreglar su vida a tiempo. A tiempo. Ordene su vida a tiempo, antes que la muerte le visite y pueda llegar a visitar ese familiar que se está quemando, que usted también se vaya a quemar allá, a ese lugar. Ahora, no puede venir, nunca más va a asomar a esta tierra. Pero hay que ser claro que las escrituras lo dicen. En el libro de Jeremías, capítulo 22, verso 10, dice: no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Usted ya tiene que resignarse. La persona que ya perdió un familiar ya tiene que resignarse, porque de allá ya no va a volver más esa persona. No, entonces, no podemos nosotros caer en depresión, porque hay veces cuando la persona cae en depresión es que de repente mira imágenes y escucha voces y situaciones. ¿Por qué? Porque ha caído en depresión esta persona por el suceso, por lo que sucedió, por lo que le pasó a este familiar. Entonces, esta persona cree que ese familiar apareció, que ese familiar vino de donde se fue, que ese familiar le habló, pero es una vil mentira. La Biblia mismo lo dice, la palabra de Dios. No lloréis al muerto. ¿Por qué la Biblia dice que no llore al muerto? Aquí hay un misterio y hay algo profundo. ¿Por qué la Biblia dice que no llore al muerto? El muerto es la persona que está tendida ahí. El muerto es la persona que está dentro del féretro, dentro de ese ataúd. Ese es el muerto. Gloria al Señor. Aleluya. Y la persona que se fue es el alma. O sea, está diciendo claramente, no llores al muerto, sino más bien llora amargamente por el que se fue. Porque por el cuerpo no podemos llorar, porque el cuerpo se queda ahí tendido, se lo lleva a un cementerio y se convierte en polvo porque fue tomado del polvo. Vuelve al polvo, vuelve a la tierra. ¿Por qué dice que hay que llorar por el que se fue? Porque ese que se fue ya no es el cuerpo, el que se fue es el alma. Y el alma es la que paga las consecuencias en ese lugar de tormento. ¿Por qué dice que hay que llorar por ese que se fue amargamente? Gloria al Señor Jesucristo, porque quizás esta persona se fue en pecado. Se fue siendo un borracho, siendo un adúltero, siendo un mentiroso, siendo un ladrón, siendo un asaltador, siendo un asesino, siendo una persona que hacía y cometía cosas ilícitas, cosas malas. Entonces, por ese que se fue, no por el cuerpo que queda en la tierra, por ese que se fue, que es su alma, que es el alma, por ese es que hay que llorar amargamente. ¿Por qué amargamente? Porque desde el momento que arrancó de la tierra, salió del cuerpo, se está quemando en un lugar de tormento. Y esa persona está sufriendo, pidiendo un momento, aleluya, de salida, de descanso, un segundo para poder salir de ese lugar de tormento y no seguir llevando fuego, aleluya, en ese lugar, aleluya, tan caliente, alabado sea nuestro Dios. Entonces, no podemos lamentarnos nosotros por el que está tendido ahí en esa cama, por el que está tendido en ese ataúd. No podemos nosotros llorar, porque a la final todos vamos a probar ese momento, todos vamos a probar la muerte, todos la probaremos. Si Cristo no ha venido a levantar a su iglesia, todos probaremos la muerte. Todos la probaremos. Gloria al Señor. Lo que Dios no quiere es que usted se pierda, es que nosotros nos perdamos. Lo que Dios no quiere es que descendamos al infierno. Por eso es que dice la Biblia que no lloremos por ese cuerpo, sino por el que se fue. O sea, por el que se perdió, por el alma que se perdió. Porque esa alma que se fue, que arrancó de ese cuerpo, está sufriendo y pagando las consecuencias en el infierno. Esa alma ahora, aleluya, está en tormento eterno donde nunca más podrá salir de ese lugar. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a llorar amargamente por ese que se, aleluya, por ese que se fue de esta tierra, por el alma de esa persona que se perdió, gloria al Señor, porque sabemos que no va a estar bien. No va a estar tranquilo, no va a estar descansando, no va a estar, aleluya, en una buena cama, con un buen aire acondicionado, va a estar en tormento.
va a estar en un lugar, gloria al Señor, donde jamás, nunca más va a poder salir, gloria al Señor Jesucristo, aleluya, en sufrimiento eterno por el resto de la eternidad, amados hermanos, gloria al Señor. Entonces, el que se fue, gloria al Señor Jesucristo, y ese cuerpo que quedó tendido ahí, no hay para qué llorarlo tanto.